Shavua Tov, un saludo para una excelente semana a todos nuestros amigos, compañeros, seguidores, suscriptores de los diferentes portales web donde publicamos nuestros estudios espirituales. Entendido todo este cuerpo como colegio espiritual. Y valga recalcar que son varios portales tecnológicos donde fungimos en la web. Y tratamos de hacerlo de una manera escolástica, es decir, colegiada, tratando de abordar los temas con una seriedad en lo posible académica, es decir, que tenga los parámetros de medición para entenderse como escuela espiritual. Y eso es la Kabbalah, entendida digamos desde el punto de vista del judaísmo. Valga aclarar para todos nuestros oyentes, somos judíos sefardíes. Nuestras familias arribaron al continente americano por la vía de Curazao, en el Caribe antillano, después de persecuciones religiosas durante el medioevo, acaecidas en España, Sefarad, Portugal, etcétera, etcétera. Este periplo empezó precisamente en España, como decimos, llegó a Portugal y 5 años después los judíos portugueses también tuvieron que abandonar el país porque se decretó también la Inquisición en Portugal. Había sido primeramente decretada en España en 1492, pero en el 1497, fue decretada la Inquisición en Portugal. Y nuestras familias llegaron al continente americano por la vía de los Países Bajos. Es decir, llegaron a Ámsterdam, Holanda. Y de Ámsterdam, Holanda, llegaron a la colonia que tenía el Reino de Holanda en el Caribe antillano. Esto es la isla de Curazao. Todo el conocedor de judaísmo sabe que la sinagoga en uso continuo más antigua de toda América, incluyendo América anglosajona, Canadá, hasta la Patagonia en Argentina, es la sinagoga Mikvé Israel Emanuel en Curazao. O sea, en uso continuo. En uso continuo la sinagoga, es decir, que desde que se fundó en el año 1670 aproximadamente, hasta nuestros días nunca se han detenido los servicios religiosos allí. Hay sí una sinagoga más antigua, que es la Cajal Sur Israel en Recife, Brasil, cuando Recife era también una colonia holandesa. Y los holandeses eran más liberales en la práctica religiosa, eran calvinistas, cristianos sí, pero de Calvino. Y estos calvinistas de este monje eran más tolerantes con la diversidad religiosa. Luego el judaísmo ahí, a pesar de épocas tan duras en el medioevo, tuvo un refrigerio para sus huesos. Y fue así como se fundó la primera, la más antigua es la de Recife, Brasil, Cajal Sur Israel, pero no en uso continuo.
Y la diferencia son pocos años con la de Curazao. Pero la de Curazao hasta el día de hoy nunca detuvo el servicio, mientras que en Recife sí, porque Recife fue reconquistada por los portugueses, se la quitó a los holandeses. Y como la Inquisición había sido decretada en Portugal, pues cuando ellos se establecieron nuevamente en Recife, pues inmediatamente suspendieron la práctica religiosa allí y cogieron a los judíos nuevamente como objetivo político. Y fue así como estos judíos tuvieron que regresarse a Ámsterdam, algunos a la isla de Curazao. Sí, como que estaban todos emparentados, todas estas juderías sefardíes. Y 12 familias de Recife arribaron a Nueva York, lo que es hoy en día Nueva York, que en aquella época se conocía como New Amsterdam, y fueron los fundadores prácticamente de la ciudad de New York. ¿Sí? Y también allá fundaron en Rhode Island la sinagoga llamada la sinagoga Touro. O sea, que la judería sefardí montaron las 3 principales y más antiguas sinagogas que abarcan desde Norteamérica, Centroamérica y el Caribe y Suramérica. El elemento sefardí descolló en la historia del judaísmo tradicional en estas tierras, como que fueron pioneros de la práctica judía en estas tierras. Posteriormente llegó el fenómeno askenazi, pero eso ya después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Pero negar la primacía que tuvo el judaísmo sefardí en estas tierras, como que la más antigua, la de Recife, la más antigua en uso continuo, Mikvé Israel Emanuel en Curazao, y la más antigua en Norteamérica, la sinagoga Touro en Rhode Island, que posteriormente, cuando los judíos sefardíes se movieron, la rentaron. Y se la rentaron al judaísmo askenazi, que llegó eso hace aproximadamente 70 años. Y desde antes a Norteamérica. Luego, hoy en día la sinagoga Touro está rentada a un grupo askenazi. ¿Quién la rentó? Judíos sefardíes. Hay un contrato de 100 años. Que tiene 100 años. Luego nosotros somos descendientes directos de allí, certificados por la Federación de Comunidades Judías de España. Nos están devolviendo las ciudadanías españolas en este momento. ¿Eso por qué tenemos que aclararlo? Porque es que en la web se coligen muchos temas. Sí, que quién es judío, que quién no lo es, que quién es. Nosotros los sefardíes somos eso, judíos sefardíes certificados, y certificados honestamente por la única certificación valedera hoy en día seria, la Federación de Comunidades de Judías de España, y también por Portugal. La Comunidad de Lisboa también ha certificado nuestra familia y nuestros apellidos. Luego, decir sefardí es decir cabalista, en otras palabras. Porque si ahondamos en la historia de la Cabalá que ha llegado hasta nuestros días, los principales cabalistas todos eran judíos españoles y portugueses. Mire usted la comunidad de Safed, en la Alta Galilea. El círculo cabalista de Safed. Ese círculo, los rabinos prominentes ahí, fueron el rabino Moshe Cordovero,
y posteriormente el rabino Ishak Luria, el Ari, el León Santo, quien hizo entendible el Zohar para nuestras generaciones. Y de la misma manera, el que quiere practicar alajá hebrea sabe que en Safed se originó el Shulchan Aruch, la mesa preparada. Es decir, el primer texto o el texto más importante que hay para la práctica religiosa judía, tanto para judíos y avalada tanto por judíos sefardíes como por judíos askenazis. Cuando hay cualquier discusión sobre alajá hebrea, alajá es la manera correcta de practicar el judaísmo. Cuando hay cualquier discusión X se dirime por el Shulchan Aruch y fue elaborado en Safed por el rabino Yosef Karo, que también hizo su diario que se llama el Magid de Meshirit, en la cual vemos que también escribió un texto de tipo cabalístico. Luego, no se puede deslindar, como pretenden hacerlo algunas escuelas de pensamiento o algunos pensadores, en que la alajá hebrea no tiene nada que ver con la Kabbalah. Ahí está, claro. El rabino Yosef Karo, autor del Shulchan Aruch. O sea, ¿qué puede ser más plano y alágico que el Shulchan Aruch? Nada en el mundo. Y sin embargo, su autor también devaneó con la Kabbalah. De la misma manera, si nos vamos al círculo cabalista de principios de milenio, del segundo milenio, en los calendarios occidentales, o sea, la era común, el primer milenio, vemos ahí el círculo de Provenza, la Kabbalah provenzal de Abraham Ishak de Posquierre y su hijo Ishak el Ciego. Eran los líderes de la comunidad. Eran los Rosh Yeshiva, cabezas de las sinagogas o cabezas de los Beth Midrash, casas de estudio. Pero paralelamente, no que tuvieran una vida paralela, sino que paralelamente practicaban la Kabbalah, pero no querían que esta Kabbalah fuera entregada a las masas. Fue como devino ahí en sus discípulos, los discípulos de Ishak el Ciego, Esra y Asriel de Girona, el círculo de Gerona. Luego ya hemos hablado de 3 círculos: círculo de Provenza, círculo de Gerona y posteriormente el círculo de Safed. Pero había un encadenamiento. Todo esto en Sefarad, que era sur de Francia, el norte de España. En el sur de Francia, la Kabbalah provenzal. En el norte de España, el círculo de Girona. Y de ahí, una vez la expulsión, se establecieron muchos de estos eruditos en la Alta Galilea, en Safed. Luego, deslindar los sefardí de la Kabbalah es un despropósito. Por eso hablamos en propiedad de la Kabbalah hebrea. Sí. Y cualquiera que estudie estos círculos cabalísticos sabrá que dentro de sus estudios en la España medieval antes de la expulsión, todos estudiaban también filosofía. Por eso nuestro grupo llama Kabbalah psicológica, filosofía cabalística, la Kabbalah explicada. Luego, como sefardíes, practicamos la Kabbalah sin llegar a ser unos cabalistas. Ese es un título que nadie se lo puede colocar, nada más Hashem, bendito sea.
Entonces, amigos nuestros, para la web, esa explicación y los diferentes grupos donde publicamos. Y cuando quieran que extendamos títulos y certificados, con mucho gusto se los presentamos. Luego, para practicar y estudiar la Kabbalah no hay que estar titulado como un rabino. Óigase bien. Pero sí tenemos certificaciones en filosofía, en estudios judaicos, etcétera, etcétera. Pero no somos titulados como rabinos. Pero sí tenemos certificados de filosofía y de estudios judaicos y estudios cabalistas. Y esto no se trata de certificaciones. Porque ¿qué certificación podía tener el rabino Israel Baal Shem Tov? El rabino del buen nombre. ¿Qué certificación podía tener Jaín Lusato? Que hasta Jerem les hicieron en el medioevo. De la misma manera, ¿qué certificación rabínica podía tener Abraham Abulafia? Y hoy en día todo el mundo los reconoce como santos rabinos. Luego, sí, hoy en día existe la institución rabínica. Bendito sea Hashem, que todo se ha perfeccionado. Pero no entienda usted en la web que para el ejercicio cabalístico hay que estar titulado de rabino. En ninguna manera. Nada más es tener un corazón dispuesto, porque sería un contrasentido, nada más que a la misma definición de la palabra Kabbalah, que viene del verbo hebreo KBL, kibel, que significa recibir. Para recibir este conocimiento cabalístico, meramente hay que tener un corazón dispuesto. El que busca el reino de los cielos es ayudado. Y nosotros hace 35 años estamos inmersos en los estudios cabalísticos y en la práctica cabalística. Luego, amigos nuestros, era necesario empezar con esta introducción en este nuevo ciclo posterior a los 50 días, 49 del Omer y el posterior 50 de Shavuot, porque nos han hecho la pregunta y la respuesta ha sido dada. Entonces, tenemos aquí, muy a propósito, nuestra obra, Tecnología Omer, 72 lecciones para llegar a Dios. Kabbalah psicológica, filosofía cabalística, tecnología Omer, 72 lecciones para llegar a Dios. Ricardo Gutiérrez de Piñeres Chávez. Y al final de nuestra obra tenemos también la publicidad de nuestro otro libro, pero este ya es de tipo histórico, genealógico y antropológico. Llama Los Macabeos de América. Historia de los clanes sefardíes que poblaron estas tierras. Inmediatamente el certificado de la International Book Chamber, o sea, de la Cámara Internacional del Libro, donde se nos avala como escritores. Terapias Manuales y Holísticas del Mundo nos concede un certificado como
sanadores holísticos. Certificado expedido por la Comunidad Judía de Colombia, Fundación Oficina de Relaciones Públicas de la Comunidad Judía de Bogotá, Comunidad Hebrea Sefardí de Bogotá, Centro Israelita de Bogotá, Asociación Israelita Montefiore, Certificado de Estudios Judaicos, Certificado de Filosofía y Certificado Sefardí, este de acá, expedido por la Federación de Comunidades Judías de España, firmado por don Ishaq Kerub Caro, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Luego, amigos nuestros, y esta es nuestra obra. Aquí nos muestra en la contraportada el día del Lag Baumer, día 33 del Omer. Entonces, amigos nuestros, era necesario hacer esta aclaración porque en la web hay personas, los Ereb Rab, que puntillosamente tratan de socavar cualquier trabajo espiritual. Y si es necesario mostrar un antecedente, aunque no es necesario para el trabajo en la web. Y no es necesario para el trabajo en la web por la sencilla razón de que los dos principales portales en los que nos movemos son el portal de Facebook, 1, 2, de YouTube, de Google, etcétera, etcétera. Y todos estos están bajo legislación de Estados Unidos de América, bajo la Constitución de los Estados Unidos de América. Y esta Constitución protege la práctica religiosa. 1. Libertad de práctica religiosa. 2. Si protege la sinceridad de la creencia. Si usted cree en el palo o en la piedra y usted es sincero en su creencia, usted está protegido bajo la Constitución de los Estados Unidos. Y Facebook, Instagram, YouTube, Twitter tienen que regirse por la Constitución de los Estados Unidos. Y estos portales fueron hechos meramente para que las personas compartieran. Y no se te exige, por decir algo, un diplomado X para compartir en Facebook. Nada más sincerity of the belief, sinceridad de la creencia, 1. 2. Freedom religious practice, libertad de práctica religiosa, libertad de culto religioso. 3. Consciousness inviolability, inviolabilidad de la conciencia. Si una persona cree algo, tú no le puedes violar la conciencia bajo la Constitución de los Estados Unidos que acoge Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y estos portales fueron creados nada más para que las personas compartieran de una manera decente. Lo que hay que tener cuidado es en no salirse de las políticas de convivencia de estos portales. Es decir, violencias, malos comportamientos éticos y morales que te pueda proscribir el algoritmo de Facebook o de YouTube o de Twitter. Esto fue creado originalmente para que todos compartiéramos.
Pero se han metido unos personajes X en la web que quieren venir a colocar camisas de fuerza en lo que usted puede compartir o no puede compartir. Y ya se los hemos advertido. Están ustedes que incluso una demanda se pueden ganar. Porque están violentando la Constitución de los Estados Unidos. Luego, meramente un corazón dispuesto a compartir algo que parezca bonito y que pueda ser edificante para las personas, se puede compartir. Pero aparecen los pseudo religiosos de siempre. Y todos provenientes de fuentes que ya todos conocemos. Religiosos a imponerle yugos a las personas por lo que creen o por lo que dejen de creer. Entonces, amigos nuestros, hoy estamos aquí meramente para el análisis de la Parashá Naso y me voy a referir a un punto específico, a la Birkat HaKohanim, la bendición sacerdotal. Estamos en Parashá Naso y eso en el capítulo Torah Emet tenemos capítulo 6, del 22 al 26, 27 tenemos eso, la Birkat HaKohanim, la bendición sacerdotal, la manera como Hashem le dijo a Moshe que Aarón y sus hijos deberían bendecir al pueblo. Y Barejeja Adonai Beyishmareja. Yaer Adonai Panabeleja Vijuneja. Isa Adonai Panabeleja Beyaseleja Shalom. Y escrito está y pondrán mi nombre, Yod Kei Bab Kei, sobre los Ben Israel y yo los bendeciré. Los cabalistas no mencionamos el nombre de Dios. Pero sí mencionamos fonéticamente las 4 letras sagradas que le fueron dadas a Moshe en la zarza. Yod, Kei, Bab, Kei. Que tampoco se pronuncian así. Es decir, para no correr el riesgo de pronunciarlo mal. Entonces, cuando nos referimos al nombre inefable de Dios, porque dice... Y pondrán mi nombre, Yod Kei Bau Kei, sobre los Bene Israel y yo los bendeciré. Y hay toda una teogonía en esta bendición sacerdotal. Y hoy en el muro de las lamentaciones ve usted a los Kohanim bendiciendo al pueblo. En fechas épicas para eso. Luego, amigos nuestros, Parashá Naso tiene muchos temas importantes a mencionar. Primero que todo, tiene las instrucciones para los levitas en sus 3 vertientes, Gerson, Coat y Merari, los 3 grupos levitas, y su labor en el traslado de utensilios en el desierto del Mishkan, o sea, del tabernáculo. ¿Cómo debían ellos? ¿Cuál era la función asignada a cada de estos 3 grupos? Posteriormente nos sigue hablando la Parashá de que se hizo todo conforme a Hashem le había dicho a Moshe Rabbeinu.
Y dice adicionalmente que Moshe Rabbeinu hizo todo en cumplimiento de las órdenes dadas por Hashem. Luego, la palabra en cumplimiento tiene un significado teológico. Y en cumplimiento significa dar la correcta interpretación. Luego, quiere decir que Moshe Rabbeinu no solamente escuchó la instrucción de Hashem sobre lo que debía ora hacer u ora no hacer, pero que le dio estricto cumplimiento, quiere decir que le dio la correcta interpretación. Porque hay personas que escuchamos una instrucción y después vamos y obramos otra cosa. Y creímos haberlo oído de esta manera. No, cuando aquí se nos habla de que Moshe hizo todo en estricto cumplimiento, quiere decir que adicionalmente interpretó bien las instrucciones de Hashem. ¿Cuántos leemos Torah e interpretamos mal la Torah? Porque queremos interpretarla anteponiendo nuestro ego y nuestro orgullo a la instrucción divina. Es decir, queremos llegar a Hashem como a nosotros nos parezca en gana, a nuestra manera. Pero Moshe escuchó la instrucción y no dice que solamente que hizo tal cual como Hashem le dijo. En estricto cumplimiento. Entonces, cumplimiento es dar la correcta interpretación. Si usted habla con un rabino y él le pregunta algo y usted da, ¿qué significa este pasaje? Usted da la explicación del pasaje, el rabino le puede decir a usted, has cumplido la Torah, o dos, has abrogado la Torah. Si te dijo, has cumplido la Torah, quiere decir, has dado la correcta interpretación a la Torah. Y si te dice, has abrogado la Torah, has dado una incorrecta interpretación a la Torah. Luego, dice que Moshe entregó las instrucciones a Aarón, a Cohen, a sus hijos, y como los levitas habían sido dados en don a ellos, las instrucciones fueron cumplidas. Es decir, no solamente escuchadas, sino dada la correcta interpretación del asunto. Posteriormente, la parashá nos habla acerca de la purificación del campamento. Y dice que tenían que sacar del campamento a todos los que padecían flujo de semen, a los leprosos, etcétera, etcétera. Y que tenían estrictamente que expulsarlos a estas personas del campamento. Pero no porque la enfermedad misma que tuvieron fuera contagiosa. Ya todos sabemos que las personas leprosas era una lepra que venían en esos tiempos, que venía como subproducto de la Lashon Hara, del mal uso y ejercicio de la lengua. No es el famoso bacilo de Hansen, que puede afectar hoy a una persona de lepra y pegársela a otra persona de pronto. No, aquí se refiere meramente a la condición que era más grave. No era tan grave que se pegara de piel a piel la enfermedad a otra persona, sino que una persona que recibió esa sanción física, producto de una condición espiritual, lo preocupante de contaminación era que la gente se volviera chismosa o iracunda o soberbia en su verbo, en su hablar. Por eso había que sacarlos del campamento. No por la preocupación de que se extendiera física o biológicamente la pandemia, por decir algo, de la lepra. Para que me entiendan utilizando una palabra del día de hoy, pandemia. No. Era peor que se propagara el ejercicio
erróneo de la lengua. Esa gente hay que sacarla aquí del campamento, para que no se volviera un campamento chismoso, ni iracundo, ni que hacía mal uso y ejercicio de la lengua. Eso como punto importante de la purificación del campamento. La indemnización y ofrendas. Prohibición del robo al prosélito. Hacer que a la mujer sospechada en adulterio. Acerca del nazareato, prohibición del nazareo de probar frutos de la vid, porque la vid, todos sabemos, el dulce, puede producir, uno, pérdida de conciencia, y dos, puede producir poluciones nocturnas en los nazareos. Y de esa manera contaminar su nazareato. La vid tiene ese poder, es afrodisíaca. Y la persona que se alimenta mucho de ese dulce produce testosterona o deseos sexuales, biológicos. Y la persona podía correr el riesgo de tener polución nocturna, y ahí dice claro, personas que tenían polución o flujo, tenían que sacarlos también del campamento. Entonces, amigos nuestros, pues por el día de hoy, valga, digamos, las aclaraciones pertinentes que se han hecho. Y darles un saludo efusivo. Y advertir, eso sí, que desde ahora pues retomamos nuevamente nuestro trabajo para nuestro canal de YouTube, que era el canal que teníamos un poco, digamos, alejado, no por sí mismo, porque sea YouTube, sino porque estamos realizando los videos en Facebook, grupos, y en Facebook fans. Y ese portal no nos permite compartir en YouTube, a no ser que fuera a través de una tercera aplicación, y nosotros pues realmente la tecnología nos atropella, es decir, lo nuestro son las letras por nuestros estudios filosóficos, ¿sí? E históricos y antropológicos. Luego invitarlos a los que quieran profundizar en genealogía, historia, antropología bíblica de los clanes sefardíes que llegaron a esas tierras, que se hagan a nuestro libro Macabeos de América. Y los que quieren o están en iniciación a Kabbalah, nuestro libro Tecnología Homer, 72 lecciones para llegar a Dios. Que Hashem los bendiga. Un abrazo. Shalom Ubrajot. Paz y bendiciones para todos.